Bienvenidos a la edición número 8 de este podcast de Micrófono. Mi invitado de hoy es alguien muy especial, es la sombra que todos negamos ver. Es todo aquello que evadimos, lo que negamos, lo que dejamos a nuestro subconsciente, al inconsciente, también todo aquello que metemos al ático del inconsciente. Toda esta oscuridad que negamos ver para poder ser luz, para poder brillar, disfrutar, estar vivos. Todo esto que dejamos aislado. Su nombre es Jules y es un personaje que él mismo creó para poder dar aprendizajes a otras personas. Así que, bienvenido Jules. Bueno, quiero que me platiques, para ti, ¿qué es la visión dual? De dos, dual. ¿Y qué significa ser positivo, negativo, blanco y negro, luz, oscuridad? ¿Por qué existe esta dualidad? Bueno, lo principal es que en la segunda dimensión, a través del yin-yang, existe lo bueno, lo malo, lo positivo y negativo. Sin embargo, este símbolo estático no es realmente algo que esté en la 2D, sino que llega un momento en el que tiene movimiento, tiene transformación. El yin-yang está en constante movimiento y evolución, y es un símbolo de armonía y perfección, en donde el positivo y el negativo fluyen y se consolidan el uno con el otro, además de que hay algo de positivo en el negativo y algo de negativo en el positivo. Es decir, que no puede existir la luz sin la sombra, sin la oscuridad y viceversa. Además, en el Tao existe la nada, que sería la energía cero, y la energía del uno, que es la unidad. No es como que sea uno y dos. Lo dual viene de quizás lo infinito, que sería la nada, el Tao, y la unidad, todo aquello que es como la divinidad, lo que engloba el todos somos uno. Y cuando comienzan a hacerse diferencias entre uno y otro, que logran identificarse y que comienza a haber mucho más interacción, se crea lo tercero, que sería el dos, la Trinidad. Sin embargo, en el día a día, como las personas lo pueden ver más claro, es en uno mismo, ya que acá vivimos en la tercera dimensión y recién acabamos de pasar por lo dual. Y todavía en muchos lugares o en nuestro interior se esconde este juego entre el ser y el no ser, el estar aquí ahora y el no estar, el vivir en la luz o en la oscuridad, el ver lo bueno y lo malo de las cosas, el tener una perspectiva polarizada. Y esto puede ser, claro, positivo o negativo para las personas. Y lo más importante para poder integrarlo es notar que existe, que no es algo que podamos decidir que exista o no, que lo tengamos o no, sino que por default, porque venimos ya desde antes de esta visión dual, existe por defecto, existe a priori. Perfecto. Bueno, como introducción voy a platicar cómo conocí a Jules. Y es que Jules, este personaje, existe realmente, y yo lo conocí en Canadá porque él me robó mi computadora. Le conocí una noche en la que acampábamos mientras estaba trabajando en British Columbia y hicimos una reunión muy linda, muchos amigos, todas las personas de la granja, hicimos una fogata muy linda. Y al otro día yo había dejado mi computadora dentro de mi mochila y estaba mi mochila, más no estaba la computadora. Y cuando comencé a preguntar si alguien la había visto, quién lo había hecho, resulta que había un personaje, una persona que había asistido a esta fiesta y que no formaba parte de esta comunidad, de esta granja. Conforme pregunté a las personas, me dijeron que su nombre era Jules, que tenía pocos amigos, que él venía de otra parte del país y que tenía ciertas particularidades. Una es que era un drug dealer, que hacía jiu-jitsu, que sus propios amigos le tenían miedo, es decir, que era alguien que intimidaba a las personas y que se sabía que hacía cosas raras como robar cosas. Entonces conseguí su teléfono, conseguí su contacto, adquirí mucha información sobre él y recuerdo que por WhatsApp con otro número le llegué a escribir como simulando que quería conseguir algo con él y de inmediato se dio cuenta que podía ser yo quien tenía, o sea, que yo era el dueño de la computadora. Y allí la historia fue como, bueno, lo dejé, solté. Es más, un mes después me compré otra computadora. Hasta lo agradecí. Dije, gracias a este acto, yo pude actualizarme. Sin embargo, otro mes después, es decir, a los 2 meses, sucedió algo bien curioso. Y es que
iba en el carro en otro pueblo de otra ciudad completamente distinta. Iba con mi expareja en la camioneta hacia el pueblo a comprar verduras. Y en eso nos encontramos a dos amigos que venían hacia arriba, porque era una colina. Y llegan muy emocionados, nos paramos y los saludamos. Y es como, hey, oigan, ¿qué creen? Encontramos a alguien que tiene hongos. Y fue como, hey, qué chido. Y yo como, ¿ah? En ese entonces todavía ni siquiera tenía mucha experiencia con los hongos, pero yo les tenía mucho respeto. Yo ya tenía una gran barrera. Y mi expareja dice, sí, vamos. Y bueno, ahí vamos todos en la camioneta. Y llegamos como a la municipalidad de este pueblito. Y ahí había gente que la verdad se veía muy perdida. Estaban como viajando en otros lugares, pero además muy olvidados de su cuerpo. Y estaba esta persona que se introdujo con otro nombre. Ni siquiera recuerdo bien. Tal vez era como Mateo o algo así. Y Mateo nos comienza a contar de lo que hace. Mis amigos les compran honguitos. Y mi expareja y ellos, muy emocionados, dicen, hey, claro, ¿y qué tal si vamos a reunirnos? Nos vemos mañana junto al arroyo para consumirles, probarles y pasar una tarde linda. Y él, claro, sí. Y yo durante todo este tiempo fue como, no puede ser, es él. Es él, se cambió el nombre, la identidad, pero es él. Él fue quien me robó la computadora. Así que me dicen, claro, guardemos el número y listo. Entonces yo, sí, claro, saco el teléfono y me lo dicta. Y cuando termino de escribir su número, aparece su contacto en la pantalla y dice Jules. Entonces él alcanza a verlo y es como, ¿cierto? Alcanza a leerlo y es como, y yo, mira, creo que ya tenía guardado tu número. Tal vez en algún momento alguien me había pasado tu contacto y yo ya te iba a comprar y eso fue raro. El punto es que nos vamos, nos despedimos, se hizo de noche, llegamos a la camioneta, entramos todos bien felices y les digo a mis amigos, oigan, acaban de darse cuenta que ese era Jules. Y ellos, nah, en serio, yo, sí, era él, no se habían dado cuenta. Y bueno, esta historia pasó. Jules había cambiado de nombre, nunca más volvió a saber nada de él. Y en la experiencia que tuve por allí de febrero mientras compartí Fungi con Mile, estábamos en Cuernavaca en casa de mi papá. Y dentro de esta ceremonia estuvimos percibiendo mucha oscuridad que había en el ambiente. Y nos preguntamos de dónde viene. Entonces era recapacitar con esta dualidad, de esta oscuridad, toda esta sombra que no integramos. Y yo hice todo un repaso a través de, desde mi infancia, a cuando, por ejemplo, iba al baño por las noches y me daba un miedo terrible de todas las energías que podía percibir, porque de niños somos mucho más sensitivos, estamos más expuestos a ello. Y en la oscuridad se presentaba todo ello. Y esta energía se había replicado durante gran parte de mi historia y en algún momento como yo no la había podido asimilar, pues le había puesto nombre y personaje. Por ejemplo, Jules. Y me di cuenta que Jules se había transformado en mucho en algo que yo había replicado en mi vida. Es decir, yo hoy en día estaba practicando Jiu-Jitsu y yo hoy en día estaba trabajando y colaborando con los hongos, al igual que él. Y esto fue como un flash, fue, wow, no puedo creerlo. Todo aquello que yo había negado en él, ahora yo lo estaba transformando también. Yo la primera vez que me acerqué al Jiu-Jitsu tenía un gran repele. Era como, nah, porque ya tenía inconscientemente esta asociación de Jules con el Jiu-Jitsu, de la agresividad y la violencia. Y sin embargo me lo permití y ahora estaba compitiendo. Y también me sucedió que con los fungi, pues curiosamente él estaba vendiendo fungi de otro modo, completamente distinto, un enfoque muy diverso. Sin embargo, yo hoy me había convertido de algún modo en todo aquello que yo había negado. Así que por eso hoy me pareció muy pertinente compartirles a Jules, porque la gran pregunta es, ¿quién es tu Jules en la vida? ¿A quién le estás dejando la responsabilidad de tu oscuridad? Si es que le has puesto un nombre a un personaje, si es que se lo has puesto en nombre de enemigos, o simplemente lo has evadido, lo has dejado a un lado. Y bueno, toda esta historia para poder introducir a Jules, así que gracias Jules. Después cuando haces conciencia de todo esto, te das cuenta que puedes asimilarlo. Así que bueno, yo quiero preguntar, Jules, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la computadora y por así decirlo, robarla? Bueno, es algo muy simple. Simplemente estaba disponible y la tomé.
Creo que se puede prestar esta oportunidad y en ese momento considero que era parte de mi camino, era mi sistema de creencias y lo que estaba disponible para mí. También creo que fuera del juicio es algo que la otra persona no había podido valorar y por eso estaba tan expuesta, tan desconsiderada en un objeto y cuando alguien no valora algo, el universo te lo quita o se lo brinda a alguien que pueda administrarlo de una mejor manera. Creo que es una visión muy difícil de ver en esta sociedad porque está administrada de un modo regido por la injusticia y la justicia, que de nuevo es una visión dual. La injusticia en realidad no existe. Todo lo que es perfecto y existe por una razón. Así que ante esta visión y sin ánimos de justificar el robo o el hurtar, es ver cómo pasan los bienes de unas manos a otras por el hecho de poder administrarles mejor. Y creo que esto está factible en la Tierra desde siempre, desde que todo es de todos, y la gente tiene en sus manos solo aquello que le es posible administrar, todo lo que necesita, lo que es necesario. Y quizás tú, como ya lo pudiste ver, pues estabas dispuesto a actualizarte, necesitabas una actualización, necesitabas vivir ese aprendizaje, tenerlo por tu cuenta y asumir tu responsabilidad, no solamente de ponerle toda esta carga negativa a alguien, sino de poner el espejo y reflejártelo. Quiero que nos cuentes en qué otras situaciones de tu vida estuviste expuesto a ser juzgado o sea también a ser atrapado por haber cometido un acto ilícito, porque supongo que en tu caso estabas usando el jiu-jitsu como un arma de defensa por si sucedía cualquier cosa. Recuerdo que tenías tu camioneta con miles de candados y llaves de seguridad. Eh, claro, protegías tu identidad, creabas otras identidades y todo con el hecho de defender, ¿no? De cuidarte. Pero ¿de dónde podía venir esto? O sea, en el pasado, el hecho de ser juzgado y el buscar de alguna manera ser atrapado con las manos en la masa, por así decirlo. Bien, yo creo que todas las personas tienen esta tendencia a replicar sus traumas, miedos y mayores temores en, en situaciones en las que van a vivir su mayor aprendizaje. A veces nos ayudamos de otras personas, de otra sociedad, como nuestros entrenadores, como familia, como amigos, como conocidos, y se nos olvida que nos hicimos acuerdos previamente, quizás no
energía humana muy poderosa que funciona como un filtro. En el universo no podemos comprender la mayoría de las cosas y nuestra mente se encarga de ponerle nombre, sacar conclusiones, estar prediciendo constantemente el futuro, crearse una historia a través de la cual pueda comprender de cierta manera lo que está sucediendo, porque la realidad es que no comprendemos absolutamente nada. Y estas son las herramientas con las que cuenta la mente para proteger el subconsciente y el inconsciente, que es donde va a vivir todo aquello que que estamos aprendiendo en esta vida. Todo esto genera un archivo, ya sea emocional, informativo, perceptual, que se va al gran archivo. Nosotros a través de la meditación, por ejemplo, podemos conectar con este gran archivo, esta inteligencia superior en la que todos estamos conectados, y por eso es que todos también tenemos en común estos traumas. Por ejemplo, están los traumas comunes de la infancia, como el rechazo, el abandono, la injusticia, y tenemos miedos muy comunes, como el miedo a la muerte, el miedo a trascender, el miedo al éxito, el miedo a la vida o a no vivir, que sería la muerte. Y esto se repite constantemente porque es la herramienta que usa la mente para poder sobrevivir. Sería el cerebro reptiliano que está todo el tiempo ayudándonos a que se mantenga la vida, que se preserve y que se multiplique, es decir, a que nos reproduzcamos. Uf, vaya que lo de la sombra es am, muy fuerte en muchos sentidos, sobre todo cuando se le ve con tanta oscuridad y cuando se le da un poco de luz, pareciera que huye, que se dispersa, que es algo no matérico, difícil de explicar y sostener porque no tiene forma, ¿cierto? Es muy aforme, es muy abstracto. Es como el Tao, es indescriptible, precisamente. Am, Ahora me gustaría que nos cuentes qué es lo que te da vida o poder. Cómo las personas u otras energías te alimentan para que existas. Digamos, existes por una razón muy importante, muy valiosa, y de qué es de lo que vives. Sí. ¿Cómo te alimenta la gente? La manera más fácil de vivir es a través de apagar la conciencia. Cuando tú reduces la actividad racional, se posibilita el inconsciente y el subconsciente. Y esto tiene muchos poderes, por ejemplo, con los hongos o los psicodélicos en general, porque puedes acceder al inconsciente y al subconsciente reduciendo el ego, la identidad, el yo. Este tiene un acercamiento más amoroso porque tienes guías como lo son los hongos. Sin embargo, existe también otra versión en la que puedes apagar la conciencia perdiéndola, como es con el caso de los estupefacientes, con el caso de drogas como el alcohol, donde te intoxicas a tal grado que pierdes la conciencia, pierdes la capacidad de controlar tu cuerpo, de controlar tu conciencia, tus pensamientos y tus acciones. Así que muchas de las personas cultivan este alter ego, todo aquello que no se permiten ser cuando consumen estas sustancias o cuando están actuando desde el modo automático, porque ya su ego, su identidad, su yo, hace que no lo vean justamente desde los ojos, con los anteojos del amor. No están pudiendo verlo en presencia, con su esencia de su espíritu o su alma, o su ser esencial, su ser superior, sino que lo están viendo eh, diversificado, transformado a través de una sustancia o de la inconsciencia, que sería el exceso de futuro, el exceso de pasado, el haber creado situaciones que no existen o que las están creando, mejor dicho. Ahí es donde se alimenta esta energía que se puede expandir muy fácilmente, y la ignorancia es la más grande de ellas y la más fácil de expandirla, porque simplemente cuando no le das nombre, cuando no le das atención, que normalmente es lo único que te pide atención, ahí es cuando se expande. El acto más fácil de poder trascenderle, entenderle y asimilarle es dándole un poco de luz, pidiéndole atención. A veces pide atención tan desesperadamente y a los gritos que esto se puede transformar en una enfermedad, en un padecimiento, en un dolor, en un patrón negativo que se repite inconstantemente, perdón,
inconscientemente de manera muy constante porque no se le da atención ni luz. Bien, y para finalizar, ¿cómo poder integrarte? Es decir, ya hablamos de la aceptación, la asimilación, y ahora el trascender esta sombra, que no quiere decir que la neguemos o que la eliminemos, porque ya vemos que esto también no tiene buenas repercusiones, es decir, no es positivo, no se puede ni siquiera, no se puede devolver al vacío, sino que hay que integrarle. ¿Cómo se le puede hacer? ¿Qué herramientas existen hoy para que podamos hacerlo? Tanto las personas como sociedad o inclusive otras energías como una empresa o una familia. ¿Qué es lo que tenemos posibilitado? Bueno, hay un término muy especial que se ha acuñado y que podemos encontrar muy accesible hoy en día, que es el shadow work. Es el trabajo de sombra, el poder aceptar, asimilar y transformar desde el inconsciente, el subconsciente, el inconsciente colectivo, la repetición de patrones, de traumas, de miedos. Y uno de los procesos más amigables de poder hacerlo es a través de los hábitos y reconociendo cuáles son los miedos y traumas que tenemos más posibilitados. Es decir, que nuestro yo de hoy, nuestra alma, está trascendiendo. Cuando tenemos un aprendizaje consciente, no solamente es válido para esta vida, sino para el archivo de la sociedad en general. Y, y además no se repite. Una vez que aprendemos algo, esta lección no se vuelve a repetir a menos que necesite confirmarse, pero ese es el último paso de un aprendizaje. En general, lo único que se necesitaría para darle luz a estos miedos y estos traumas es, uno, reconocerles, dos, debilitarles. Así que lo puedes notar cuando estás reaccionando, cuando hay situaciones que te sacan de tus casillas, por así decirlo, que van más allá de ti, donde se transforma tu decisión y tu voluntad o tu libre albedrío y estás reaccionando, porque ponen en activación tus mayores miedos, tus traumas y entras en modo supervivencia, lucha o huida. Y esto, como decíamos, puede ser desde el tocar la herida del abandono, de la infancia, estas heridas de la infancia, la injusticia, el rechazo, y un modo muy amoroso de debilitarle, porque no se puede eliminar, sino debilitar, es la mejor manera, hacerles cada vez más agudos que cuando se presenten situaciones o aprendizajes en los que nos pongan a prueba, nosotros les enfrentemos, esta vez desde el amor. Eh, con los psicodélicos, algo muy positivo que sucede es que reducen la actividad de la amígdala, que es la causante de crear miedo, por ejemplo, que nos ayuda como supervivencia. Y cuando el miedo se reduce, las posibilidades aumentan. Nuestro yo se reconecta con el yo superior que no tiene limitaciones, en el que todo es posible. Y por último, en este proceso amoroso en el que se van debilitando todos estos miedos y traumas, vamos a tener que vivir el entrenamiento, porque en la tercera dimensión el aprendizaje no viene solamente de poder tener el conocimiento o la información, sino que hay que evaluarla, hay que ponerla a prueba, tenemos que experienciarla. Entonces nos vamos a enfrentar a situaciones, consciente o inconscientemente, en el que vamos a afrontarla. Cuando le das luz, cuando lo haces consciente de este proceso, es cuando tú vas a poder debilitarle de manera consciente. Y así no reaccionar, y así no dejárselo a algo externo, sino asumirlo y reconocer que en ti mismo habitan esta luz y esta sombra, que esta dualidad ficticia, que solo existe en la segunda dimensión, nos puede ayudar hoy como herramienta para poder hacer un proceso de transformación hacia una vida más íntegra, digamos, desde otra comprensión, otra conciencia, más allá de la tercera dimensión inclusive. Y bueno, hoy eso fue todo por hoy. Eso es todo, amigos. Ha sido algo bien particular para mí compartirles esta segunda versión mía, porque me pareció muy esencial el poder hablar con Jules. Yo nunca más le vi físicamente y sin embargo la manera de acercarme a él fue reconociéndolo en mí mismo.
Y las veces que he compartido esta historia a otras personas, nos hemos dado cuenta de manera colectiva que todos tenemos un personaje o varios en el que hemos descargado todos nuestros miedos y traumas, todo lo indeseado, todo aquello que nos da miedo, todo aquello que nos hace reaccionar, y muchas veces se lo adjudicamos a otras personas o le tenemos miedo a ciertas situaciones, a ciertas cosas, inclusive a pensamientos, a creencias, y allí descargamos todo aquello que no estamos pudiendo aceptar, asimilar y trascender. Y este episodio número 8 es una invitación a que lo puedas hacer desde el amor, a que conscientemente decidas enfrentar este espejo negro, el Black Mirror, y puedas tener la capacidad de, desde el amor y disminuyendo los miedos, los traumas, debilitándolos, puedas tener una vida más íntegra, más integral contigo misma, contigo mismo, en el que no estés desviándolo o negándolo o siendo esta versión solamente en situaciones de pérdida de la conciencia. Y por último, para cerrar, yo quería compartir que una parte de mi vida, de hace muchos años, yo sentía como esta energía negativa la estaba descargando cuando tomaba alcohol. Y llegó un punto en una situación bien curiosa, pero eso es para otra historia, en la que me invitaron a un pulque, uno solamente, y hizo que perdiera la conciencia. Y a partir de allí, cada que consumía alcohol, perdía la conciencia y no recordaba nada al otro día. Así que mis amigos me tenían que contar qué es lo que yo había hecho. Pero yo desde plena inconsciencia veía videos, me contaban lo que era. Yo tenía que confiar en ellos para saber lo que había sucedido, lo que mi cuerpo, mi inconsciente había hecho. Porque yo había descargado esta versión que no me estaba permitiendo ser o aceptar o asimilar en un Alexander que solamente se activaba cuando mi yo se apagaba. Cuando mi ego se apagaba, entraba el subconsciente y todos mis miedos y traumas, todo ese ser negativo explotaba, salía a la luz, pero desde la oscuridad. Y eso es algo que veo que todavía sucede con muchas personas. Es algo que en muchas, sobre todo en las sociedades, en las familias, en las parejas, se padece porque hay un proceso en el que no se está integrando. Así que para cerrar, quiero invitar a todas las personas a que tengan estos procesos de asimilación y de trascender todas estas particularidades del ser, del yo, de lo que significa ser humano, y quitarle la observación del juicio, sino con una mirada más amorosa poder comprender que existe para una razón, que existe porque nosotros le hemos creado, le hemos decidido, y que podemos todavía crear un mejor patrón, podemos diseñarlo. Así que gracias a todos a quienes han llegado hasta acá. Por acá en los micrófonos y en las cámaras está Martín. Gracias, Mile, también, que anda por allá. A Domingo, que quería que el 8º capítulo fuera para él. Y en el siguiente capítulo, en el podcast número 9, vamos a tener a Milena Giglio, que es parte de Aleación Fund, fundadora, directora. Con ella he creado todo este movimiento y muchas más personas. Y nos va a hablar de... se los voy a dejar como sorpresa. Pero tenemos unos invitados de otro planeta. Así que escúchenlo en la siguiente semana. Nos vemos. 1, 2, 1, 2. Sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz. Listo. Bueno.